En el vídeo de hoy vamos a examinar uno de los episodios más mitificados de la historia republicana cubana, el llamado Gobierno de los 100 días. Durante décadas, este breve período ha sido presentado como una especie de edad dorada del reformismo y la justicia social, y sus principales figuras, especialmente Antonio Guiteras, han sido rodeadas de una aureola de progresismo, idealismo y virtudes democráticas. En este vídeo intentaré desmontar algunos de los mitos que se han construido alrededor del gobierno de los 100 días y de la revolución del 33. Veremos cómo buena parte de la imagen que hoy existe sobre aquel periodo fue elaborada posteriormente por sectores políticos interesados, particularmente del entorno de los miembros del Partido Auténtico y por dirigentes estudiantiles, opuestos todos a Batista, y más tarde por los historiadores vinculados al régimen comunista de Fidel Castro. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es El Tesoro del Presidente. Para la elaboración de este trabajo me ha sido de gran utilidad el excelente blog Baracutey Cubano, dirigido por mi tocayo y colega historiador Pedro Pablo Arencibia, cuya labor de investigación recomiendo sinceramente. Les dejaré el enlace en la descripción para quienes deseen profundizar en estos temas. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. Y si aún no has usado esta opción, te invito a explorar esta nueva herramienta que recién he habilitado en mi canal. Cada gesto cuenta. Hablemos un poco del contexto internacional previo al gobierno de los 100 días. El 4 de marzo de 1933, durante el discurso inaugural del nuevo presidente americano Franklin Delano Roosevelt, este anunció una iniciativa de política exterior que pasó a la historia como la política del buen vecino. Su objetivo principal era mejorar las relaciones bilaterales con los países de América Latina y estaba destinada a reemplazar el intervencionismo militar conocido como la política del gran garrote. Los ejes principales de esta nueva política serían la no intervención. Estados Unidos dejaría de interferir en los asuntos internos o externos de los países latinoamericanos y en su lugar se promoverían las relaciones diplomáticas basadas en el diálogo y el reconocimiento mutuo. Además, se intensificaría la cooperación comercial y cultural y el fomento del comercio y los lazos culturales, o sea, el panamericanismo, para garantizar la estabilidad económica en los tiempos de la Gran Depresión. Recuerden que acababa de suceder el crack del 29. En virtud de esta nueva política, los Estados Unidos retiraron sus tropas de Nicaragua y Haití, pero en Cuba quedaba el engorroso caso de la enmienda Platt, que en su artículo 3 otorgaba a Washington el derecho y la obligación de intervenir militarmente en Cuba para preservar su independencia y mantener el orden interno. Roosevelt deseaba derogar esta enmienda, pero la situación en Cuba distaba mucho de ser ordenada y formal. La crisis de 1929 y el empecinamiento del presidente Machado de prorrogar su mandato había provocado un estallido revolucionario, con huelgas, atentados, bombas y tiroteos que dejaban un saldo elevado de muertes. En mayo de 1933 presentó sus credenciales en La Habana el nuevo embajador especial norteamericano Sumner Welles, que llevaba la misión de mediar entre el gobierno y la oposición para lograr la estabilidad que necesitaba Washington. Sumner Welles logró alcanzar un consenso entre el ejército y la mayoría de las fuerzas políticas que luchaban contra Machado, menos el directorio estudiantil, que pretendía, además de derribar al gobierno, una transformación socialista completa de toda la sociedad. Un cambio de sistema, como diríamos hoy, con reforma agraria, nacionalizaciones, reforma urbana, todo incluido. De esa forma, el mediador americano logró forzar la renuncia de Machado ante la incapacidad de este de gobernar el país, y el presidente tomó un avión hacia Nassau el 12 de agosto de 1933. Como parte del acuerdo impulsado por Sumner Welles, la presidencia provisional fue entregada a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del llamado padre de la patria. Céspedes era visto como una figura neutral, respetable y aceptable para todas las partes. Pero los acontecimientos tomarían un rumbo inesperado. El 4 de septiembre de 1933 estalló una protesta de clases y soldados del ejército en la ciudad militar de Columbia, en La Habana.
la unidad militar más importante de Cuba en ese tiempo, motivada por reclamos salariales y mejores condiciones de vida. El movimiento fue encabezado por un hasta entonces desconocido sargento taquígrafo, Fulgencio Batista. Lo que comenzó como una protesta degeneró en un motín militar que depuso a toda la oficialidad del ejército cubano. Los líderes del directorio estudiantil y de otras organizaciones radicales comprendieron rápidamente la magnitud de la oportunidad que se les presentaba y decidieron aprovecharla. Se dirigieron al campamento militar de Columbia y convencieron a Batista de ir todavía más lejos en su protesta. Lo convencieron de derribar también al gobierno provisional. A cambio, le ofrecieron la jefatura del ejército, posición desde la cual Batista podría satisfacer las demandas de soldados y sargentos, mientras consolidaba un poder que hasta ese momento nadie imaginó que llegaría a tener. Por la Marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia. ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva! ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la Junta de Gobierno! Colonel Batista, just he says, thank you, more about the army and the navy and the police than Colonel Batista, and for the Cuban people, which in this moment makes sure splendid proof of his love to the nation. La Junta Provisional de 5 miembros, conocida por ello como la Pentarquía, terminó designando pocos días después a uno de sus miembros como presidente, que fue el doctor Ramón Grau San Martín, representante del directorio estudiantil universitario, era profesor de la universidad. Así comenzó el llamado Gobierno de los 100 días. Las figuras principales fueron Grau, Batista y Guiteras. En un próximo vídeo abordaremos más extensamente la figura de Antonio Guiteras. Antonio Guiteras ocuparía un papel central dentro de aquel nuevo régimen. Fue nombrado secretario de Gobernación, cargo al que además se incorporaron las carteras de Guerra y Marina. Se convirtió de esta forma en una especie de superministro, con capacidad para intervenir en prácticamente todos los aspectos de la vida política y social del país. Desde esa posición, Guiteras impulsó un amplio programa de medidas nacionalistas y reformistas y proyectos de transformación económica y social que rápidamente lo fueron enemistando prácticamente con todos los sectores de la sociedad. ¿Tenía este gobierno legitimidad suficiente para embarcarse en cambios sociales de ese calibre? Yo creo que no, teniendo en cuenta que no se había sometido a un proceso electoral ni contaba con un mandato democrático otorgado por las urnas. Era un gobierno de facto impuesto por las fuerzas de las armas, en este caso de los sargentos sublevados del ejército. Aquel modelo anticipaba la lógica política que aplicaría Batista y años después Fidel Castro: utilizar el poder revolucionario como fuente de legitimidad por encima de los mecanismos tradicionales de representación democrática, es decir, la revolución como fuente de derecho. Veamos ahora algunas de las medidas que Grau y Guiteras comenzaron a implementar casi de inmediato desde sus recién estrenados cargos. La primera de ellas fue la proclamación de la jornada laboral de 8 horas. Se trataba sin duda de una medida social positiva y largamente reclamada por los trabajadores. Sin embargo, también provocó un fuerte enfrentamiento con los sectores empresariales y la patronal cubana. Otra disposición polémica fue la llamada Ley de la Sindicalización Forzosa. Esta legislación obligaba a los trabajadores a integrarse en sindicatos organizados por ramas de producción o industria. En la práctica, el sistema colocaba a los sindicatos bajo una fuerte influencia del gobierno y les restringía la participación política independiente. La medida terminó generando tensiones, incluso con sectores obreros tradicionales, mientras que el Partido Comunista la criticó abiertamente por considerar que limitaba la autonomía sindical. Aún más controversial resultó la llamada Ley de Nacionalización del Trabajo, que establecía que al menos el 50% de los empleados de cualquier empresa debían ser cubanos de nacionalidad. En una Cuba que por entonces era un importante receptor de inmigración, especialmente española, la medida fue percibida por muchos como discriminatoria y xenófoba. Numerosos inmigrantes españoles se vieron obligados a renunciar a su nacionalidad y naturalizarse cubanos para conservar sus empleos. Entre ellos estuvo mi propio abuelo. Décadas después, durante los años 90,
el gobierno español permitió recuperar la nacionalidad a muchos de los afectados al considerar que habían renunciado a ella bajo presión o coacción. Esta ley terminó enfrentando al gobierno con la influyente comunidad española radicada en Cuba. Los comunistas, por su parte, denunciaron que la legislación violaba los principios del internacionalismo proletario. Otra medida importante fue la llamada Ley de Tanteo. Esta otorgaba al Estado el derecho preferente de compra sobre tierras subastadas y sobre determinadas operaciones vinculadas al azúcar. Era, en esencia, una forma inicial de reforma agraria y de intervención estatal en la economía azucarera. Como era de esperar, la disposición provocó una fuerte reacción de los grandes propietarios nacionales y extranjeros, especialmente dentro de la poderosa industria azucarera cubana. Un ejemplo claro de los problemas derivados de aquellas formas de gobiernos tan improvisadas y arbitrarias fue el conflicto con la Compañía Cubana de Electricidad, cuyo principal accionista era la empresa estadounidense Bond & Share. La compañía arrastraba desde hacía tiempo tensiones entre sindicatos y patronos, pero la situación se agravó enormemente tras las rebajas de las tarifas eléctricas en un 45% impuesta por Antonio Guiteras y oficializada el 6 de diciembre de 1933 mediante decreto presidencial. La reducción de tarifas convirtió de golpe a la empresa en un negocio irrentable, inviable económicamente, obligando a sus directivos a aplicar recortes y ajustes financieros que terminaron afectando los salarios y las condiciones de los trabajadores. La crisis escaló rápidamente. El 14 de enero de 1934, los obreros declararon una huelga general que dejó a La Habana prácticamente paralizada. La capital quedó sumida en un apagón general. El transporte colapsó al detenerse los tranvías eléctricos en plena vía pública, bloqueando numerosas calles y esquinas. Y el suministro de agua se vio afectado debido a la paralización de las bombas eléctricas. Esta situación de caos venía a agravar la situación complicada del país, sumido en huelgas, atentados y sabotajes, y no podía ser tolerada por el gobierno. Guiteras se presentó en la sede de la empresa con sus guardaespaldas armados de ametralladoras que siempre lo acompañaban y decidió cortar el nudo gordiano, decretando la nacionalización de la empresa. La decisión terminó dejando descontenta a todas las partes. Los sindicatos tuvieron que suspender la huelga sin ver satisfechas sus demandas laborales, mientras que los propietarios estadounidenses fueron expulsados de facto de su empresa, aunque el gobierno insistía en que la medida tendría carácter provisional. Esta nacionalización ha sido vendida por la propaganda revolucionaria como el más grande éxito del ministro Guiteras, pero en realidad fue una chapuza monumental. Además, solo duró un día, porque apenas un día después, el 15 de enero de 1934, cayó el gobierno de los 100 días. Y es que no se puede gobernar un país mediante decretos improvisados y presiones armadas. Una cosa es dirigir una organización clandestina y otra muy distinta es administrar un Estado. A pesar de los intentos de Guiteras por acercarse a los comunistas, estos mantuvieron una postura hostil hacia el gobierno de Grau y no dudaron en enfrentarse a él, públicamente. La respuesta oficial fue la represión. Por ejemplo, en aquellos días llegaron desde México las cenizas de Julio Antonio Mella, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba y figura emblemática de la izquierda revolucionaria. Sus restos fueron trasladados a un local de la organización de izquierda, donde militantes comunistas montaron guardia de honor hasta el momento de su traslado al monumento erigido en el Parque de la Fraternidad. El 29 de septiembre de 1933, cientos de simpatizantes comunistas e izquierdistas comenzaron a reunirse para rendir homenaje a Mella, pero Guiteras comunicó que no iba a permitir este acto y que debía suspenderse. La tensión escaló rápidamente. Apenas congregada la multitud, comenzaron a escucharse los primeros disparos. El ejército tomó la sede de la Liga Antiimperialista, donde se velaban las cenizas de Mella, y la represión se extendió por distintos puntos de La Habana, con un saldo trágico, alrededor de 25 muertos y más de 120 heridos. Entre los muertos se encontraba Francisco González Cueto, un muchacho de apenas 14 años. Posteriormente, la historiografía revolucionaria ha querido culpar de toda esta violencia al ejército y a Batista, pero lo cierto es que el propio Partido Comunista de Cuba y dirigentes como Rubén Martínez Villena condenaron a Guiteras y a Grau, a quienes responsabilizaron por la represión, y sin embargo no mencionan nunca a Batista. Tal vez ya comenzaba a formarse la alianza entre los comunistas y el ex sargento devenido en coronel. Villena escribió en el periódico comunista clandestino Bandera Roja: la matanza del día 29 no ha sido cosa accidental, ha sido un salvaje acto de terror preparado de antemano,
premeditado y planeado fríamente. Un acto tan brutal y feroz que fuera capaz de inaugurar, aterrorizando a las masas, el segundo periodo de gobierno de Grau San Martín, el periodo del terror blanco, del asesinato, del saqueo y del incendio. Todo el poder a los obreros y campesinos apoyados por comités de soldados y marinos. A raíz de aquellos sucesos, el Partido Comunista endureció todavía más su postura contra el gobierno de Grau y Guiteras, que según afirmaban, sufría desviaciones contrarrevolucionarias. A partir de ese momento, la estrategia comunista consistió en lanzar a su militancia a huelgas, ocupaciones de tierras, agitación sindical y esfuerzos por confraternizar con soldados y marineros. Fue en ese contexto cuando comenzaron a surgir en Cuba los llamados soviets de obreros y campesinos, inspirados directamente en el modelo revolucionario soviético y promovidos por el Partido Comunista. Estos grupos lograron tomar temporalmente el control de varios centrales azucareros, especialmente en la región oriental, como el Mabay y Tacajó, y también en Camagüey, el central Joronú, hasta que estos soviets fueron disueltos por el ejército. Pero no solo el gobierno de Grau, Guiteras y Batista confrontó problemas por la izquierda, sino también por la derecha, y tuvo que hacer frente a conspiraciones y levantamientos provenientes de sectores conservadores, militares y nacionalistas de derecha, que intentaban derrocarlo. Sufrió innumerables levantamientos armados que intentaban derrocarlo y todos acabaron en represión sangrienta. Uno de los episodios más conocidos fue el llamado combate del Hotel Nacional. Allí se atrincheró un grupo de oficiales depuestos tras la sublevación militar del 4 de septiembre del 33 en torno a su jefe, el coronel Julio Sanguilí Echarte, que estaba recuperándose de una operación quirúrgica en una de las habitaciones del Hotel Nacional. Y en ese mismo hotel residía el embajador de los Estados Unidos, Benjamín Sumner Welles, y estos militares exigían que fueran devueltos a sus puestos. El gobierno exigió la rendición de los rebeldes mediante un ultimátum enviado por Guiteras, que fue rechazado. La noche del 1 de octubre, el secretario de Gobernación, Guerra y Marina, Antonio Guiteras Holmes, citó a una reunión en Colombia y en esta ordenó a Batista tomar el hotel por la fuerza. La operación fue extremadamente violenta. Las fuerzas gubernamentales utilizaron ametralladoras, armas pesadas e incluso artillería contra el edificio, convirtiendo el entorno del Hotel Nacional en un verdadero campo de batalla en pleno corazón de La Habana. La Marina de Guerra, bajo el mando directo de Guiteras, que tenía su jefatura en el Castillo de la Punta, dio apoyo con los buques el Patria y el crucero Cuba, a quienes ordenó salir de la bahía, situarse frente al hotel y bombardearlo. En el enfrentamiento murieron una decena de oficiales y numerosos soldados, y el edificio quedó acribillado por sus 4 costados. Si quieren conocer más sobre este episodio, en la descripción y al final les dejo un enlace a un vídeo de mi canal sobre el tema. El 8 de noviembre de 1933 se produjo un gran alzamiento, una de cuyas figuras más importantes fue el legendario guerrillero antimachadista Blas Hernández, que ha sido olvidado por completo por la historiografía revolucionaria comunista. Y próximamente en este canal haremos un vídeo sobre esta importante figura. También estuvo implicado la organización clandestina, el ABC, militares descontentos y también la aviación. El embajador americano Sumner Welles alentó la conspiración porque consideraba que el gobierno de Grau, Guiteras y Batista había hecho fracasar su mediación y había retrocedido al país a la situación de inestabilidad y violencia previa a la caída de Machado. El 8 de noviembre, la aviación, el cuerpo más elitista del ejército, hizo que sus aviones bombardearan el campamento de Colombia, donde residía Batista. Una bomba cayó cerca de su casa, pero sobrevivió, y su presencia en Colombia, mientras los aviones bombardeaban y ametrallaban, contribuyó a aumentar su popularidad entre los soldados. La base aérea de la aviación cubana se encontraba en el mismo campamento de Colombia, y fue tomada por los soldados leales, después de un corto combate con algunos sublevados que trataron de impedir el acceso. Los aviones rebeldes quedaron en el aire sin campo de aterrizaje y se vieron obligados a hacer aterrizajes de emergencia, perdiéndose algunos de ellos. Guiteras, desde su cuartel general en el Castillo de la Punta, declaró el estado de guerra en todo el país. El plan de los complotados era mucho más ambicioso.
además de matar a Batista y bombardear Colombia, pretendían tomar el Palacio Presidencial, arrestar allí a Grau y tomar también varios cuarteles como el de Dragones, San Ambrosio y el Castillo de Atarés. Blas Hernández lideraba el asalto a la sede presidencial, desde una jefatura de policía a una cuadra del palacio. Sus hombres se lanzaron al ataque, pero entonces el presidente Grau dio la orden de disparar con todas las ametralladoras pesadas emplazadas en la azotea en previsión de un ataque aéreo, y la medida surtió efecto. Los atacantes se dispersaron en desbandada, dejando sombreros, palos, rifles y trastos desperdigados por toda la plazoleta frente al palacio, como trofeo de aquella batalla. Batista, que ya había retomado el control de Colombia en la base aérea, envió tropas al rescate de Grau, y Blas y los suyos tuvieron que refugiarse en el imponente castillo de Atarés, donde 1500 abecedarios, militares y guerrilleros se dispusieron a resistir. El castillo, construido por España hacía ya siglos, se vio bajo el fuego de los cañones y morteros del ejército y los cañonazos que desde los buques Patria y Cuba, situados por orden de Guiteras dentro de la bahía, allá al fondo pegado al castillo, lo más cerca posible del castillo. Al final los rebeldes se rindieron. El saldo fue de 500 muertos y más de 1000 heridos entre los dos bandos. Blas Hernández fue capturado herido y ejecutado en el acto. Otros cabecillas fueron sometidos a consejo de guerra y fusilados rápidamente. Aquel episodio evidenciaba nuevamente la naturaleza inestable y militarizada del gobierno de los 100 días, atrapado entre conspiraciones, luchas por el poder y una creciente espiral de violencia política que no parecía tener feeling y como nunca antes se había visto. Este gobierno, a pesar de sus medidas, no contaba con el apoyo popular. Finalmente perdió hasta sus históricos defensores, los estudiantes, que disolvieron el directorio revolucionario, dejando a Grau prácticamente huérfano del apoyo de esta organización. La violencia que vivía Cuba en aquellos meses era peor que la que había precedido a la caída de Machado. En pleno centro de La Habana se libraban verdaderas batallas campales, con el empleo de artillería, aviones y unidades navales, algo nunca visto en la capital cubana. Para los Estados Unidos, la tan ansiada estabilidad parecía alejarse cada vez más. Con ese objetivo de alcanzarla, fue enviado a La Habana un nuevo embajador, Jefferson Caffery, cuya misión era muy similar a la que había tenido su predecesor Sumner Welles: llegar a un acuerdo entre las fuerzas enfrentadas, o sea, otra mediación que pusiese fin a la violencia y restableciera el orden político en Cuba. La situación había alcanzado un punto crítico. Era evidente para todos que el gobierno estaba a punto de caer, ya fuera por la violencia interna o por la posibilidad de una intervención estadounidense amparada en la todavía vigente enmienda Platt. Y Batista no quería que su recién comenzada carrera política se viese arrastrada en esa caída. En consecuencia, se reunió con Grau en compañía del embajador Caffery y entre ambos lograron forzar la renuncia del presidente, hecho que ocurrió el 15 de enero de 1934. Para sustituirle fue designado presidente provisional Carlos Mendieta Montefur, veterano de la Guerra de Independencia, donde había alcanzado el grado de coronel. Mendieta había sido uno de los más firmes opositores a Machado, lo que le costó prisión y exilio, y además gozaba de una considerable popularidad. Batista intentó incorporar a Guiteras al nuevo arreglo político. Según testimonios, le ofreció el cargo de gobernador de Oriente, pero este rechazó la propuesta. Quizá pensaba que algún día podía llegar a presidente. Lejos de aceptar la nueva situación, Guiteras llegó incluso a considerar un plan para matar a Batista cuando fuera a entrevistarse con el presidente Grau, pero Grau se opuso a este asesinato. Así terminó el accidentado gobierno de los 100 días, que paradójicamente no duró 100 días, sino 127. Un gobierno de facto, revolucionario, que prometió estabilidad sin conseguirla y trató de imponer por decreto y por la fuerza reformas socialistas y un cambio de sistema. Pero lo que dejó tras de sí fue más violencia, más polarización y un país cada vez más ingobernable. Guiteras, repudiado por todos, aislado políticamente y sin apoyos suficientes, trató infructuosamente de sublevar a la Marina de Guerra, que estaba bajo su mando directo, pero fracasó. Tampoco tuvo éxitos en la huelga general que convocó para el 17 de enero. Finalmente pasó a la clandestinidad y retomó las actividades conspirativas que habían caracterizado gran parte de su trayectoria,
organización de grupos armados, atentados, sabotajes, bombazos y acciones revolucionarias dirigidas contra el nuevo gobierno. En un próximo vídeo de este canal profundizaré en la figura de Antonio Guiteras, un personaje complejo y controvertido que ha sido objeto de numerosas reinterpretaciones por parte de los políticos cubanos que le sucedieron, intentando blanquear su imagen, presentándolo como un precursor de proyectos ideológicos posteriores y atribuyéndole un perfil más democrático o izquierdista del que realmente tuvo. Suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas cuando salga este nuevo episodio. Bajo el gobierno de Carlos Mendieta y con Batista como verdadero garante del orden interno, se firmó en 1934 el tratado que derogó la enmienda Platt. Hoy suele presentarse la derogación de la enmienda Platt como un éxito del gobierno de Grau y Antonio Guiteras como el gran campeón del antiimperialismo cubano. Otros atribuyen el mérito principalmente a Manuel Márquez Sterling, embajador de Cuba en Washington durante aquellas negociaciones. Pero esta es la versión de los políticos e historiadores enemigos de Batista que tratan de escamotear el papel decisivo de este en la eliminación de la enmienda interventora. Intencionadamente obvian que la derogación efectiva de la enmienda Platt no se produjo durante el gobierno de los 100 días, sino después de su caída. Difícilmente los Estados Unidos habrían renunciado a un instrumento tan importante de influencia mientras Cuba permaneciera sumida en el caos político, las huelgas, los levantamientos armados y las nacionalizaciones improvisadas que caracterizaron aquel periodo. Fue Batista, convertido ya en el hombre fuerte del país, quien logró imponer el grado de estabilidad que Washington exigía para redefinir las relaciones entre ambos países. Irónicamente, quien terminó desempeñando el papel más importante en la derogación de la enmienda Platt fue Batista. No fue Grau, ni Guiteras, ni siquiera Márquez Sterling. Una de las mayores victorias del nacionalismo cubano no llegó de la mano de los revolucionarios que más denunciaban la injerencia norteamericana, sino del revolucionario Batista y del nuevo sistema político que Batista comenzó a construir tras la salida de escena de sus turbulentos compañeros de la Revolución de 1933. Batista siempre estuvo orgulloso de este logro del derogamiento de la enmienda Platt y así lo dejó escrito en sus libros que publicó posteriormente a su exilio y en numerosos discursos e intervenciones que realizó en la prensa de Cuba. El fin del gobierno de los 100 días marcó un punto de inflexión en la historia republicana de Cuba. La caída de Grau y Guiteras el 15 de enero de 1934 no significó el retorno al orden constitucional, sino el ascenso definitivo de Fulgencio Batista como verdadero árbitro de la política nacional. Aunque Carlos Mendieta ocupó formalmente la presidencia, el poder real descansaba en el jefe del ejército. Si este contenido te ha parecido interesante, te invito a darle me gusta al vídeo y compartirlo con quienes disfrutan de la historia de Cuba, sin mitos, sin consignas y sin héroes y apóstoles sagrados. Y ahora me gustaría saber tu parecer sobre la figura de Guiteras, de Grau, de Batista y sobre este periodo llamado el gobierno de los 100 días. Déjame tu opinión en los comentarios que yo me los leo todos. Este es mi canal El Tesoro del Presidente. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.